Bueno, entonces, vamos a continuar con la parte de eclampsia, preeclampsia, las diferencias. Entonces, vuelvo a repetir. Eclampsia, perdón, preeclampsia, es la hipertensión durante el embarazo, pero siempre y cuando esta hipertensión se desarrolle después de la 20ª semana. Después de la semana número 20. Si la hipertensión ya estaba de antes o se detectó en la semana hasta la semana 19, eso era hipertensión, o sea, que la mujer era hipertensa, no lo sabía, y justo ahora con el embarazo será detectado. Para que sea preeclampsia tiene que ser a partir de la semana 20. Dice, la preeclampsia es una gestosis que se caracteriza por el desarrollo de hipertensión, proteinuria y o edema de cara, manos o generalizado. Proteinuria no es otra cosa que la eliminación de proteínas por la orina, cosa que no es normal, normalmente no hay proteínas en la orina. Y edema, edema que es la cara hinchada, las manos hinchadas, Cuando el embarazo progresa, sobre todo el último trimestre, es muy común el edema en miembros inferiores. ¿Pero por qué? Porque el útero grávido, el útero grande, presiona sobre los vasos sanguíneos y esto provoca el edema. Pero eso no significa que haya preeclampsia. El edema de la preeclampsia, por lo general, se da en la cara. La cara hinchada. Bien. Estos síntomas, para considerarlos como preeclampsia, han de aparecer en el periodo comprendido entre la 20ª semana de gestación y el final de la primera semana después del parto. Volvemos a repetir. Tanto los valores de presión arterial altos como esta sintomatología del edema tienen que aparecer siempre después de la semana número 20, o 10 días después del parto. Porque tengan en cuenta también que la preeclampsia se puede desarrollar en el puerperio inmediato. Si aparece 3 meses después, obviamente no tiene nada que ver con el embarazo. Pero si son 10 días después, sí. Bien. La hipertensión es el síntoma principal. Siempre, si nosotros hablamos de hipertensión en el embarazo, obviamente la hipertensión, yo puedo tener edema, puedo tener un montón de cosas, pero no tengo hipertensión, obviamente no es preeclampsia. Para que se diagnostique preeclampsia tiene que haber presión alta. Que la presión arterial esté elevada por encima de los valores normales. El edema de cara y manos puede llegar a representar un aumento de peso de hasta 2 kilos al mes. Es el signo más precoz y más constante. Ustedes imagínense, 2 kilos por mes, 2 kilos de agua en la cara. O sea, está bastante hinchada la cara. Y las manos. Es muy común. Por eso yo les hacía la diferencia de que en el embarazo, sobre todo en el último trimestre, es muy común el edema en los miembros inferiores. Y vuelvo a repetir, esto es el útero grávido, el útero grande, con el bebé adentro, que presiona sobre los vasos sanguíneos y esto produce el edema. Pero el edema en la cara... Profe, ¿qué es lo que se llama retención de líquidos? ¿Lo que le dicen? Claro, el edema es una retención de líquido, una acumulación de líquido en el tejido subcutáneo. Bien. Proteinuria, que en realidad es albuminuria. ¿Se acuerdan de la albúmina? ¿Qué hacía la albúmina? ¿Quién me dice qué hacía la albúmina? ¿Por qué la habíamos visto tanto a la albúmina? ¿Qué hacía la albúmina? Era la principal proteína que
transportaba los fármacos. Muy bien, la principal proteína transportadora de fármacos. Debe ser igual o mayor a 1 gramo por mil y mantenerse al menos durante 2 días. Es un signo tardío, inconstante y de pronóstico grave. ¿Qué significa esto? La proteinuria tiene que superar a 1 gramo, a 1 gramo por mil, cada 1000 mililitros de orina, tiene que haber como mínimo, 1 gramo de albúmina, cosa que obviamente no es normal. Este signo es tardío, aparece cuando ya está avanzado todo, y no es constante, y tiene un pronóstico que es malo, no es bueno, porque quiere decir que está empezando a fallar el riñón. Está fallando el riñón, deja que la albúmina se escape. Ustedes piensen que es como una especie de filtro, que los poros de ese filtro se agrandaron y dejaron pasar lo que no tenían que dejar pasar. Es como si yo quiero hacer un colador y se me rompió el colador. ¿Qué voy a colar? Yo quiero separar lo grueso de lo finito, por el agujero se me va a pasar lo grueso y no voy a poder separar nada, no me va a servir. Con el riñón pasa exactamente lo mismo. Bien, la preeclampsia puede llegar a afectar en sus formas más leves hasta el 5% de las embarazadas, sobre todo en las primíparas, y con mayor probabilidad si además se trata de mujeres obesas. No importa, la frecuencia en la cual aparece, es más frecuente en las mujeres que cursan su primer embarazo, y es mucho más importante o mucho más problemático si aparte esa mujer es obesa, porque obviamente se juntan factores de riesgo para la hipertensión arterial. Bien, ¿cuál es la profilaxis? ¿Cómo puedo prevenir? Se recomienda visitas médicas prenatales frecuentes, obviamente el control del embarazo, reposo de 8 a 10 horas por la noche, el reposo facilita la circulación útero-placentaria. Esto sobre todo, esto está dirigido a toda mujer embarazada, con o sin riesgo de desarrollar preeclampsia. Cualquier mujer que está embarazada es conveniente, obviamente, los controles prenatales, para todo, no solamente por la preeclampsia, sino que aparte, obviamente, y el reposo también, el reposo obviamente también, y sobre todo pasando el segundo trimestre, ya cuando el útero empieza a crecer, ya empieza a ser molesto, y empieza a comprimir todos los vasos de alrededor, y obviamente produce estos edemas, producen todas estas cosas. Si los edemas no remiten con el reposo, se hará dieta ligera, de 2.500 calorías. Eso obviamente lo va a dirigir el obstetra. No suspender el aporte de proteínas y reducir la ingesta de líquidos, entre 1.000 a 1.500 mililitros por día. Esto vuelvo a repetir, si hay una retención de líquido y yo le mando más líquido todavía, obviamente va a haber una sobrecarga líquida, va a haber demasiado líquido. Pero obviamente son todas cosas que precisamente por el control prenatal es el obstetra quien va a dirigir todo esto. A la farmacia. Sí. Pero si cuando uno tiene la presión alta, le mandan a tomar mucho agua. Bueno, acá es al revés. Acá en la hipertensión del embarazo no. Porque ya de por sí hay retención de líquido. Acá no sé, acá esto, o sea, digamos, la hipertensión del embarazo no se produce por la cantidad de sodio que hay o que no hay. Es por otros mecanismos, entonces obviamente
acá en este caso, específicamente en este caso, hay que reducir la cantidad de líquido. Pero reducir la cantidad de líquido cuando hay edema, si no hay edema, no. Si la cara no está hinchada, esos 2 kilos que habíamos hablado hace un ratito. Como les decía, ninguna mujer va a venir a la farmacia y les va a decir, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Te tomaré más líquido? ¿No tomaré más líquido? No. Todas esas recomendaciones siempre las va a dar el OCTE. Y como bien la observación que hizo Mica recién, con esto del líquido, obviamente, como responde por otros mecanismos, hay que evitarlo. Si hay edema, si no, no, ojo con eso. Dice, el tratamiento está Claro. dirigido... Sí, perdón, Mica, ¿dijiste algo? No, sí que, claro, ya noté. Está bien, Ahí perfecto. entendí. Está dirigido a conservar la vida y la salud de la madre. De esta forma el feto también sobrevivirá. Obviamente. Esta es una patología que tiene gran mortalidad materna. Profe, Sí, Romy, un comentario nada más breve. dale. Mi hijo, nació prematuro, justo cuando iba a entrar a los 8 meses por ese motivo. Bien. Yo no tuve hipertensión nunca, pero ese día que fui a control tenía muy alta la presión y entonces directamente me llevaron a que lo tenga Está ese bien. mismo día. Está bien. 35 semanas, así, justo faltaba 1 o 2 días para entrar a las 36. Bien. Ahora cuando veamos... Pero no, sí, la pregunta sería, ¿se le llama preeclampsia igual a eso? sí, sí, Pero fue solamente ese día. sí. Si te hicieron, si te indujeron el parto o sea, para que nazca, o sea, con el bebé a término, obviamente, o sea, por más que sea este prematuro, estaba, digamos, no a término, pero a pretérmino, en el sentido de que ella estaba con facultades de Claro, vivir fuera de la... porque Sí, sí. yo me acuerdo que cuando entré al consultorio, porque era un control, o sea, Sí, una rutina. sí, Y que me empecé a asustar porque empezó a ponerse nervioso el médico, el obstetra, y enseguida me dice si había ido con alguien, y entra mi marido ahí y le dice, mirá, tenemos 2 horas y esto tiene que ser ya, o lo sacamos al bebé o después de las 2 horas no sabemos si va a vivir. Así, fue todo muy rápido. exactamente. La realidad es que, o sea, el concepto de preeclampsia no significa que tenga una duración. La corrección, o sea, el tratamiento para curar la preeclampsia es el parto. El bebé tiene que nacer. Pero dependiendo en qué momento. Porque si en el momento que se detecta la preeclampsia, el bebé no está en condiciones de nacer, porque no tiene todavía sus pulmones maduros, no lo podemos hacer nacer porque se va a morir. No va a poder Pero respirar. Pero en el sí, pero caso... ¿qué pasa si te agarran la semana 22? Y con lo que me dijo el médico, mucho tiempo ahí adentro no puede estar porque se puede morir. No. A ver, hay tratamientos que se hacen para, obviamente, disminuir la presión de la mamá, la presión arterial de la mamá, sobre todo reposo, y obviamente lograr la sobrevida del bebé. Muchos bebés han nacido de mamás con preeclampsia y no han tenido ningún inconveniente. Pero cuando Claro, nosotros... Sí, a lo mejor me dijo así porque, bueno, el bebé ya estaba entero y ya tenía sí, un peso obviamente, como ya para estaba poder nacer. en condiciones de vivir fuera del útero, Claro. y obviamente decía, bueno, listo, solucionemos este problema, porque cuanto más tiempo pasa, corre riesgo de vida la madre
y si la mamá se muere, el bebé se muere. ¿Mm? Pero básicamente, por eso decía que es una patología que tiene una alta mortalidad materna, no tratada, obviamente, si no está tratada, y obviamente si se muere la mamá, se muere el bebé. ¿Mm? Entonces, dice, si tras el reposo en cama no mejora la sintomatología, el tratamiento principal será el parto, ya que retrasarlo no mejorará en absoluto la supervivencia neonatal. ¿Mm? Entonces, una vez que se detectó que puede ser, como dijimos, en la 20ª semana, no está en condiciones de nacer el bebé, recién lo va a estar en la semana número 35, 36, no lo podemos hacer nacer, porque no, se va a morir fuera de la panza. ¿Mm? Entonces, obviamente, el tratamiento de la preeclampsia va a estar basado básicamente en el reposo, donde la mamá va a tener que hacer reposo absoluto, ni siquiera levantarse para ir a hacer pis, ni siquiera. Que obviamente es bastante incómodo, porque ya les digo, no se puede levantar para nada. Ahí, un poquito más arriba, donde les decía que el reposo el estar acostada, mejoraba la circulación materno-fetal por precisamente la distribución del peso del útero grávido va a estar más desparramado, no va a comprimir tantos vasos sanguíneos como para producir todo esto. Dice, para el tratamiento de la hipertensión y del edema no se deben utilizar los diuréticos. Recuerden que los riñones no están funcionando bien, puesto que alteran el equilibrio eléctrico de por sí ya afectado. Además reducen la perfusión renal y uteroplacental. Bueno, no se deben usar. Igual hay fármacos que se utilizan, para la preeclampsia, en el caso que obviamente tampoco se pueda tratar con el reposo. Y como contaba Romy, si el bebé ya está a término, el mejor tratamiento es el parto, ¿no? Es el parto, porque por definición, la preeclampsia, una vez producido el parto, esa hipertensión desaparece. ¿Mm? Ustedes piensan, ¿se acuerdan que cuando vimos el año pasado precisamente hipertensión, que vimos la formulita esa que era presión arterial era igual a frecuencia cardíaca por resistencia periférica? Esto de la resistencia periférica, que era la resistencia que se oponía a la circulación de la sangre. Bueno, ustedes piensan que el útero grandote, así, bien grande, cuando el bebé ya está bien grandote, va a estar presionando sobre vasos sanguíneos, y eso me aumenta la resistencia periférica. ¿Por qué no ocurre en todas las mujeres? ¿Por qué ocurre únicamente en algunas? Bueno, obviamente por lo que se denomina la adaptación. Cuando el útero va creciendo en forma gradual, todas esas arterias que se van comprimiendo, que van aumentando la resistencia periférica, van creando como una especie de arterias accesorias. Vendría a ser como si la autopista está demasiado llena, tenemos colectora, o hay un accidente, mejor dicho, que no se puede circular por autopista, uno va por colectora, y así, con la diferencia que acá en vez de haber una que también está toda llena de autos, como la colectora hay varias, y la sangre va a empezar a circular un poco más rápido, no más rápido, sino en mejores condiciones. En ese 5% de mujeres que desarrollan la hipertensión en el embarazo, esta circulación colateral que se va generando, no llega a producirse. O se produce poquita, o algún otro factor
no lo permite. Obviamente, producido el parto, el útero grandote, grávido, deja de presionar sobre esas arterias y la sangre vuelve a circular normal, sin tener que vencer esa resistencia periférica tan grande que le estaba oponiendo este útero tan grande. Como contaba Romy, ella llegó a un control de todos los controles que se hacen durante el embarazo. Se detectó, evidentemente le deben haber detectado una presión bastante alta, bastante alta, obviamente sin haber desarrollado este tipo de circulación colateral como para poder paliar, digamos, toda esa historieta. El bebé estaba a término, la solución era que nazca, porque la realidad es que cuando empieza a haber también falla renal, todo tipo de fallas, obviamente también va a haber un peor pronóstico tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, cuanto antes nazca, mejor. ¿Te quedaste tranqui, Romy, ahora? Sí, profe, sí. Bien. Nos estamos quedando sin tiempo. Bien. Y la eclampsia es cuando la preeclampsia avanzó y aparecen convulsiones. En la mamá que tiene preeclampsia se producen convulsiones. Eclampsia con convulsiones, preeclampsia sin convulsiones. Dice, la eclampsia es una manifestación grave originada en el embarazo y suele ser el último escalón de otras patologías obstétricas asociadas. Obviamente la preeclampsia. Es un cuadro comatoso con ataques o crisis convulsivas que aparecen durante el periodo comprendido entre la 20ª semana de gestación y el final de la primera semana después del parto, sin otra etiología asociada. Es pues una toxemia convulsiva. La frecuencia de aparición, bueno, no importa. Obviamente, como le dice bien clarito ahí, es una toxemia. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el riñón no estaba funcionando como correspondía, no podía desembarazarse de sustancias, desechos, sustancias que podían convertirse en tóxicas, y esas sustancias pueden llegar a producir un cuadro comatoso, pero lo característico es la aparición de convulsiones. Obviamente, para impedir esto, pues, a ver, porque acá volvemos al mismo punto de la preeclampsia. El tratamiento definitivo de la eclampsia, obviamente, es el parto. Pero si el parto no se puede realizar porque el bebé no está a término, se usa sulfato de magnesio. Es una sal que tiene acción espasmolítica uterina, aunque no se conoce su mecanismo de acción. Se usa en la prevención y control de las convulsiones de la eclampsia, siempre que no exista lesión renal. Vuelvo a repetir, todas estas patologías, la eclampsia sí va a ser ambulatoria, la mamá obviamente no va a ir a la farmacia porque va a estar haciendo reposo, pero seguramente algún pariente, el papá, va a ir a la farmacia a comprar los medicamentos. Cuando, cuando aparece la preeclampsia, obviamente la solución definitiva también es el parto. Si no se puede realizar, no solamente que va a haber, si antes había reposo absoluto, el reposo es mucho más absoluto, y el consumo de sulfato de magnesio como preventivo para las convulsiones que se producen en la eclampsia. Bien,
Después nos queda la parte de, que acá sí lo vamos a ver mucho más frecuentemente en la farmacia, pero esto lo vamos a dejar para el lunes que viene, que es el adenoma de próstata, ¿no? Y todos los fármacos que se utilizan para la próstata. Con respecto a esto de la eclampsia y la preeclampsia, ahora sí, abran los micrófonos, abran las cámaras para evacuar dudas. Se nos quedan 6 minutos todavía. Hola. Mica, Profe, dime, está ahí. ¿está todo bien? Me alegro. Romy, La eclampsia es cuando la preeclampsia avanza y tenés convulsiones. Es lo último que anoté yo. básicamente sí, básicamente sí. Porque yo voy como muy al punto siempre, Está bien, para estudiarlo así. bien. Romy, ¿Y el ¿alguna duda? tratamiento es cuánto? Perdón, ¿El tratamiento cuál es? ¿de qué? De la eclampsia. Reposo absoluto. En realidad el tratamiento es el parto. Sí, Hacer que el bebé nazca. Si no lo podemos sí. hacer nacer porque todavía no está a término, sulfato de magnesio y obviamente reposo recontra absoluto. Hasta Ah, que se cumpla el tiempo para que el bebé, para que podamos hacer nacer al bebé. gracias, profe. Romy, ¿alguna duda? No, profe, todo bastante claro. Bien. Belén, No, profe, re claro. genial. Dayana, No, profe, ninguna duda. bien. Nico, No, profe, ok. ninguna duda. Facundo,